Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta capacitación en manipulación segura de alimentos. Mi nombre es Mayra Martínez, soy licenciada en biotecnología y trabajo en el equipo técnico de MEI. Trabajo en el área de bromatología, capacitación y asesoramientos a industrias e instituciones del rubro alimenticio. Yo ahora les voy a compartir una presentación en el cual vamos a tener los contenidos del curso. Mi objetivo es acompañarlos a la hora de transmitir conocimientos y conceptos para que puedan manipular, tengan una manipulación segura en alimentos y así prevenir las ETAs, las enfermedades transmitidas por alimentos que pueden enfermar a las personas que consumen lo que nosotros elaboramos. Bueno, les voy a compartir pantalla de la presentación. Compartir, ahí estamos. Ahí estamos, muy bien. Bueno, les quiero comentar que MEI es una empresa especializada en seguridad alimentaria e ingeniería ambiental. Somos una entidad capacitadora oficial y estamos registrados bajo el número 526 en el Registro Provincial de Entidades Capacitadoras y autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Esto significa que nuestra formación está reconocida y habilitada para la emisión del carnet oficial en manipulación segura de alimentos. Nuestro equipo está conformado por profesionales con experiencia técnica y trayectoria en el ámbito académico, industrial y sanitario. Trabajo junto a un grupo de especialistas en bromatologías, higiene y seguridad y control ambiental. Trabajamos todos de manera integral para brindar capacitaciones actualizadas, claras y enfocadas a las necesidades reales que quiere, sí, o necesita un manipulador de alimentos. El objetivo de este curso, a ver si puedo, ahí está, es que puedan comprender los riesgos asociados a los alimentos, las enfermedades transmitidas por alimentos y las buenas prácticas en la manipulación, que son lo que necesitamos para poder evitar las ETAs, es decir, como les decía al principio, las enfermedades transmitidas por alimentos. Así que bueno, les propongo que avancemos paso a paso, no se preocupen si algunos términos no son nuevos. Todo está pensado así para que puedan aprender de manera sencilla y a su ritmo. Lo importante para al finalizar este curso es que sepan cómo manipular alimentos de manera segura, protegiendo la salud de las personas que consumen los alimentos que ustedes van a elaborar. Como les decía, sí, el contenido son conceptos generales que hablan del rol, la responsabilidad del manipulador de alimentos, el marco legal. Vamos a hablar acerca de la inocuidad alimentaria, peligros físicos y químicos, 5 claves de la inocuidad alimentaria, enfermedades transmitidas por alimentos, sistemas de gestión, es decir, cómo vamos a aplicar buenas prácticas en la manipulación, en la manufactura, para comprender estos requisitos básicos del manipulador. Les comento que el Código Alimentario Argentino es un... Ay, perdón, no sé, les dejé de compartir pantalla. Ahí estamos. El... Ahí vamos, ahora sí. El Código Alimentario quería que me vean, así que bueno, el Código Alimentario Argentino sí es lo que ustedes ya lo conocen porque la mayoría tienen el carnet oficial en manipulación segura de alimentos. Y es el instrumento legal donde básicamente se van a encontrar todas las regulaciones que necesitamos para poder manipular alimentos de manera segura. Este consta de 22 capítulos y cada capítulo va a abordar una temática distinta.
Bueno, ¿qué va a establecer el Código Alimentario Argentino? Las normas higiénico-sanitarias, bromatológicas de calidad y genuinidad, está en constante actualización, es a nivel nacional, tiene como objetivo principal la protección de la salud de la población y la autoridad sanitaria, ¿sí? Es decir, bromatología de cada municipio, el Ministerio de Desarrollo Agrario, la Dirección de Empresas va a estar a cargo de aplicar y velar el cumplimiento de las disposiciones legales de este Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino habla acerca de que todas las personas deben comer, o sea, se deben alimentar. Y ese alimento tiene que ser genuino o normal. Ese alimento genuino normal va a aplicar ciertas características, ¿sí? Va a responder a una legislación vigente, se va a vender bajo una denominación y rótulos legales, no va a contener sustancias no autorizadas, tiene que estar sin indicaciones, signos o dibujos dudosos que puedan engañar respecto a su origen, su naturaleza o calidad. A la hora un alimento va a dejar de ser genuino, es decir, va a perder esta condición cuando se encuentre alterado, adulterado o falsificado. También el alimento esto va a depender de los productores de este alimento, pero también nosotros como manipuladores podemos contaminar. Hay distintos peligros en los cuales nosotros em, nos podemos topar, ¿sí? Como pueden ser peligros químicos, físicos o biológicos. El alimento, como les decía, puede estar alterado. Este es causado por distintas bacterias, pero sin embargo no produce una ETA, es decir, no nos va a enfermar, o sea, no nos va a producir una enfermedad transmitida por alimentos. Sin embargo, sí, se va a encontrar despojado de sus características organolépticas normales. Es decir, se va a ver distinto, vas a ver distinto, em, y básicamente va a perder, ¿sí? Las propiedades físicas normales, químicas o biológicas de un alimento. Las principales causas por las que se deterioran estos alimentos es la mala manipulación, la conservación no adecuada y podemos identificarlo fácilmente debido a su aspecto, color, olor, lo cual si vemos que un alimento no tiene estas características organolépticas adecuadas, podemos desecharlo sin ningún problema y no enfermarnos con este en caso que tenga algún patógeno. El alimento, y cuando hablo de patógenos, les comento que son virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Que nos pueden enfermar. Después encontramos otra clasificación en la cual tenemos el alimento falsificado. Es aquel que en apariencia y caracteres generales o sea, parece un producto legítimo, pero no está protegido por una marca registrada. Es decir, para darles un ejemplo, va a ser, no sé, en el rótulo dice salame de Tandil, pero no es fabricado por los fabricantes de esa denominación o rótulo. Es decir, que va a estar falsificado, nos van a engañar. Va a ser salame de Tandil sin haberse elaborado ahí, por ejemplo. O cuando venden un whisky nacional y te lo venden por importado, ¿sí? Es decir, que va a tener la apariencia y los caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por una marca registrada y se denomine como este sin realmente serlo. O sea que no va a proceder de sus verdaderos fabricantes o zonas de producción conocidas y o declaradas. Luego tenemos otra clasificación, el alimento adulterado.
El alimento adulterado es el que ha sido privado en forma parcial o total de sus elementos útiles o característicos, reemplazándolos por otros que sean inertes o extraños, o incluso que a este alimento se le ha adicionado un aditivo que no está autorizado, o fue sometido a tratamientos de cualquier naturaleza para que este tratamiento disimule o oculte alguna alteración, porque el alimento puede estar deficiente en la calidad de materias primas o puede tener algún defecto en la elaboración. Algunos ejemplos pueden ser leche con agua, miel con glucosa, vino con azúcar o pimentón con polvo de ladrillo. Cuando yo explico lo del pimentón con polvo de ladrillos, básicamente la gente se sorprende, pero sí, nosotros compramos un polvito que es rojo y no sabemos qué contienen porque no va a tener el rótulo adecuado. Entonces, no sabemos si está falsificado o si está adulterado. Por ende, a la hora de manipular alimentos, es muy importante que ustedes tengan o sepan el origen de estos alimentos. Es decir, que tengan una etiqueta, una denominación, un rótulo. Ahora vamos a a ver, un alimento falsificado, adulterado, o básicamente alterado, lo vamos a poder reconocer o evitar de manera fácil. Ahora, el problema es cuando el alimento está contaminado por peligros que nosotros llamamos biológicos. Básicamente, lo peligroso de esto es que no lo vamos a poder detectar a simple vista. El alimento contaminado va a ser aquel que contenga, ¿sí? Agentes virus como microorganismos o parásitos, que van a ser riesgosos para nuestra salud. También puede tener sustancias químicas, minerales u orgánicas que son extrañas a su composición y pueden que sean tóxicas. También pueden tener componentes tóxicos en concentraciones mayores a las reglamentarias, lo que provoca un daño a la salud. Algunos ejemplos, como vemos acá, pueden ser, ¿sí? Verduras y carnes con Escherichia coli, huevos con salmonera o verduras y helados con listeria, ¿sí? Son bacterias que se asocian a a un determinado alimento porque el alimento le da las condiciones propicias para que éstas puedan reproducirse, es decir, tener más cantidad de bacterias. ¿Qué es un alimento seguro? Básicamente es aquel que es inocuo, es decir, que no causa un daño a la salud de quien lo consuma. Por lo tanto, va a tener que estar exento de patógenos, alérgenos, sustancias tóxicas, vitaminas y aditivos en exceso, obviamente elementos radiactivos, carcinógenos, bueno, entre otros. Podemos clasificar, ¿sí? A cuando con nosotros un alimento se contamina por distintos peligros. Estos pueden ser, como ya los vimos, biológicos, en los cuales tenemos bacterias, levaduras, hongos, parásitos o virus. Pueden ser químicos, es decir, perdón, residuos de productos químicos, sustancias tóxicas como plaguicidas, combustibles, lubricantes, pinturas, detergentes, desinfectantes, para nombrarles algunos ejemplos. Y pueden ser también físicos, es decir, podemos encontrar objetos extraños en los alimentos, como puede ser un pelo o restos, restos, no sé, de huesos, tornillos, vidrios, ¿sí? La virulana, que esa esponjita de acero inoxidable que hay que tener mucho cuidado a la hora de usarla porque no nos damos cuenta y puede estar en los utensilios en los cuales nosotros usamos para elaborar alimentos y después pasarse el utensilio al alimento y nosotros, bueno, poder consumirlo. Otro concepto que es muy importante que tengan es que hay distintos tipos
como hay distintos tipos de peligros, también hay distintos tipos de alimentos. Hay alimentos de alto riesgo y de bajo riesgo. Los alimentos de alto riesgo son los que cumplen con estas características, como pueden ser proteínas, perdón, alto contenido de proteínas, alto porcentaje de humedad, es decir, mucha cantidad de agua, no son ácidos, requieren de un control estricto de temperaturas de cocción y de conservación. Acá podemos nombrar, sí, carnes rojas y blancas, huevos, pescados y mariscos, leches y productos lácteos, papas y arroz cocido. Después tenemos alimentos de bajo riesgo. Estos, al contrario de los que hablamos anteriormente, sí, em, perdón, no sé si se ve la pantalla, toqué algo, ahí estamos. Bueno, son de bajo contenido acuoso, son ácidos, conservados por agregados de azúcar y sal y permanecen estables a temperatura ambiente. Acá nos encontramos obviamente en el ámbito de los panificados, donde encontramos pan, galletitas, cereales, snacks, también tenemos azúcar y sal, encurtidos y harinas. Ahí está. Sin embargo, nosotros hablamos de los microorganismos. Hay microorganismos que son patógenos, sí, que transmiten enfermedades, a las que vamos a denominar, como ustedes ya saben, ETAs, pero sin embargo hay otros tipos de microorganismos que pueden ser útiles o benéficos, y microorganismos también que alteran los alimentos. Los microorganismos alteradores los vamos a nombrar primero, van a ser estos que ya vimos que un alimento puede estar alterado, que lo reconocemos fácilmente, y estos están alterados por ciertos microorganismos. Este grupo está formado por microorganismos que van a degradar y alterar y descomponer los alimentos. Si bien no producen ETAs, como les decía, alteran el color, olor, textura, sabor y apariencia de los alimentos, viéndolos no aptos para el consumo. Lo que provoca como peligro es pérdidas económicas debido a que el alimento alterado hay que desecharlo. Por otro lado, yo les dije que hay microorganismos que son útiles y benéficos. Ciertos microorganismos se utilizan, sí, para la elaboración de pan, vino, cerveza. También nos sirven para elaborar queso, yogur, ¿sí? Y otros nos sirven, ¿sí? Como el penicillium, este tipo de penicillium, vamos a ver que hay algunos que sí producen enfermedades, pero no sirven como antibióticos. Es decir, ¿sí? Cuando se descubrió la penicilina. También forman parte importante en la fertilización de suelos o la depuración de agua. Microorganismos sí también forman parte de la flora normal de nuestra piel y las mucosas. Por eso es tan importante las buenas prácticas en manipulación segura de alimentos, debido a que si nosotros manipulamos bien los alimentos, ¿sí? Estos microorganismos que conviven con nosotros no vamos como a infectar, vamos a ponerlo entre comillas, la palabra, pero no vamos a traspasarlos a los alimentos. Bueno, como les decía, algunos de estos microorganismos pueden ocasionar graves enfermedades a los seres humanos. Estos microorganismos se encuentran en el grupo de las ETAs. Para mencionar algunos ejemplos, como dice acá, tenemos Salmonella, que produce una enfermedad que se llama salmoneliosis, Clostridium botulinum, que produce una enfermedad que se llama botulismo, el penicillium, que como les decía, sí, se pudo hacer gracias a este hongo, sí, el penicillium es un género de hongo conocido por producir la penicilina. Que, bueno, como saben, la penicilina es un antibiótico, pero también puede causar, no sé si lo saben, podredumbre en frutas, ¿sí? Y se asocia, ¿sí? A alergias o infecciones oportunistas. Después tenemos otro microorganismo, como es la Escherichia coli,
que es la causante de una enfermedad que se llama síndrome urémico hemolítico. Bueno, ahora les voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Por un segundo para compartirles un video, ¿sí? Acerca de, bueno, todo esto que estuvimos viendo. Sí, vamos a compartir nuevamente. Perdón, vamos a abrir el video. Sí, ahí estamos. Esperen. Mm, mm. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy pequeños. Hay tres tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos, pero son muy peligrosos y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas. 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas. Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer. Bueno,
Entonces, como ya vimos en el video, las 5 claves de inocuidad que las estipula la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, son básicas para en cada 20 minutos sí duplican su número. Es decir, que si vemos este reloj, en 8 horas pasamos de una bacteria a 2.097.152, ¿sí? Bacterias. A medida que más concentración haya, más cantidad de bacterias tengo más probabilidades de enfermarme, ¿sí? Debido a una bacteria que se encuentre en el alimento. ¿Dónde se encuentran los microorganismos? Se encuentran en todos lados, ¿sí? Conviven con nosotros, desde la piel de los animales y nosotros mismos, las heridas infectadas, en el pelo, en las manos y uñas sucias, en la saliva de los humanos y animales y claramente en deposiciones o excrementos, ¿sí? En el ambiente se encuentran en el aire, la tierra y el viento, en utensilios contaminados por la mala manipulación, perdón, en alimentos contaminados, en aguas servidas, claramente en basura y restos de comida. Es donde los microorganismos viven con nosotros y muchas veces lo único que tenemos para defendernos de ellos son nuestras defensas. Factores que influyen al desarrollo de estos microorganismos, ¿sí? O sea, vamos a tener nuestras defensas, pero antes de cerrar, voy a cerrar el concepto, ¿sí? Antes de llegar a eso, o sea, que nuestro cuerpo tenga que actuar en contra de algo extraño que me va a hacer un mal, ¿sí? Tenemos que prevenir eso. ¿Cómo lo prevengo? Obviamente manipulando bien los alimentos y conociendo, ¿sí? Que hay alimentos de alto riesgo, bajo riesgo y qué condiciones, que es lo que vamos a ver ahora, favorecen a su reproducción. Es decir, si un alimento contiene nutrientes, como por ejemplo la leche, la carne, los huevos, las cremas, tienen alto valor nutritivo y sirven como tanto para alimento como nosotros, como para los microorganismos. El agua va a ser indispensable para la vida de las bacterias, al igual que es como para nosotros, ¿sí? Para los humanos. Y alimentos como la leche, la mayonesa, cremas, tienen una combinación, por ejemplo, muy alta entre nutrientes y agua. Imagínense acá, y les pongo como un ejemplo, una mayonesa, ¿sí? ¿Qué pasa si esa mayonesa que tiene agua, tiene nutrientes, se encuentra abierta, está fuera de la heladera, ¿sí? Donde ahora tenemos otro concepto más, que es la temperatura. Los microorganismos tienen una temperatura óptima de reproducción. ¿Cuál es? Bueno, esta zona, ¿sí? De 5 grados a 70 grados. Como la mayoría de las bacterias conviven con nosotros, se encuentran en nuestro cuerpo, por ejemplo, la Escherichia coli, que es una bacteria que mencionamos antes, que causa el síndrome urémico hemolítico, básicamente es una bacteria que se encuentra en nuestro intestino, ¿sí? Y la podemos encontrar en el excremento, por ende, o nuestras heces, por ende, cuando nosotros no nos lavamos las manos, luego de ir al baño, y luego manipulamos alimentos, o algún utensilio, podemos estar contaminándolo. Entonces, y luego nosotros mismos, otra persona lo puede ingerir. Como les decía, sí, son bacterias que conviven con nosotros. Entonces, su zona de producción, proliferación, sí, donde va a haber más cantidad y van a encontrarse a gustas, va a ser entre los 5 grados y 70 grados. Por debajo de los 5 grados vamos a encontrar que se va a retrasar este crecimiento bacteriano. Y es una condición, sí, cuando los tenemos en heladera o por debajo de los 5 grados, un freezer. Por otro lado, sí, por arriba de los 70 grados vamos a tener la cocción adecuada, lo que va a asegurar que el alimento sea inocuo, es decir, seguro. La gran mayoría, otro factor, sí, que favorece a la reproducción va a ser el oxígeno y, como yo les decía, el tiempo. Si hablamos del tiempo, una bacteria, como les digo, en condiciones ideales, cada 20 minutos va a duplicar su número. La gran mayoría de las bacterias necesitan aire para sobrevivir
pero algunas también no lo necesitan, es decir, que pueden estar en ausencia de oxígeno. Por lo cual, sí, pueden crecer en trozos voluminosos pueden crecer, digamos, fácilmente en algunos alimentos. Y acá es lo que iba a decir, trozos voluminosos de carne. Cuando hablamos de comprar mucha carne picada, ¿sí? Puede encontrarse en el interior, ¿sí? En todo lo que es esa cantidad de comida, ¿sí? Y como no necesita la bacteria la presencia de oxígeno, puede sobrevivir tranquilamente. La acidez, si se acuerdan, hablamos de alimentos de alto y bajo riesgo. La acidez es un factor también que puede, en este caso, en vez de favorecer, desfavorecer la reproducción. Es decir, un alimento ácido va a tener menos posibilidades de estar contaminado por algunos de estos microorganismos patógenos. Y les nombro, por ejemplo, un pH ácido es el pH de el limón, para que tengan una idea. El azúcar y la sal, ambos dos van a disminuir el agua disponible en el alimento. Por ende, también ambos dos van a poder desfavorecer esta reproducción bacteriana. Y acá nombramos con azúcar, estamos hablando de alimentos de bajo riesgo, como lo son unas mermeladas, dulce de leche, ¿sí? Cuando hablamos de la sal, eh, podemos mencionar como ejemplo el pescado salado. Como les digo, esta capacitación habla de la responsabilidad. Y como vieron también en el videíto, todos somos responsables de mantener el alimento en condiciones de inocuidad y aptos al momento del consumo. Todos a lo largo de la cadena alimentaria, por eso hablamos desde la granja a la mesa, ¿sí? Y los productores son manipuladores de alimentos de alto riesgo porque tienen el último contacto con ese alimento. Ahora les vamos a hablar un poquito, ¿sí? Vimos, incluso hicimos un repaso en el video que debemos tener, ahora los vamos a repetir, buenas prácticas en la manipulación de alimentos. Pero, ¿cómo tiene que estar un manipulador de alimentos? Es algo que es muy importante. Tiene que tener un estado óptimo de salud, es decir, sin enfermedades de estómagos o respiratorias. En caso que se tengan, ¿sí? Lo ideal es básicamente quedarse en cama, ¿sí? Y no ir a trabajar, pero en caso que las tengan y tengan que manipular alimentos, podemos utilizar el uso de barbijos y obviamente sin heridas o infecciones. En caso que los tenemos, ahí sí podemos protegernos con una curita, ¿sí? Y luego un guante. Ojo con el guante. Ahora lo vamos a repetir, pero yo siempre lo digo, es preferible una mano limpia que un guante sucio. El guante sí se ensucia de la misma manera que nuestras manos. Higiene personal. ¿Qué necesitamos? Son cosas sencillas y de mucho sentido común, pero a la hora de manipular alimentos está bueno que las repitamos. Correcto lavado de manos, ducha diaria, mantener uñas cortas, limpias y sin esmalte, mantener la cara afeitada y mantener el pelo recogido con cofia o pañuelo. Esta es la vestimenta básica de un manipulador de alimentos, donde siempre tenemos que tener un delantal, eh, un guardapolvo o chaqueta, ¿sí? Calzado exclusivo en el lugar de trabajo, en caso de no tener, higienizar bien lo que son eh, las suelas de los zapatos. Barbijo, ¿sí? No siempre es necesario, lo podemos usar o no, es obligatorio si nosotros tenemos alguna afección, alguna enfermedad respiratoria, ¿sí? Y gorro, obviamente, y cofia. Con el gorro y la cofia, ¿para qué nos sirve? Básicamente, para que ningún pelo, ¿sí? caiga en la comida. Buenas prácticas en la manufactura.
Esto es lo que ustedes necesitan, ¿sí? A la hora, básicamente, a la hora de estar en la cocina elaborando el alimento. Tenemos que tener una zona de vestuario. En esta zona vamos a dejar la ropa y los zapatos de calle en el vestuario. No usar ropa de calle en el trabajo, obviamente, porque dijimos que los microorganismos son ubicuos, ¿sí? Es decir, que están en todos lados, se encuentran en todas partes. Entonces podemos tener nuestra ropa contaminada claramente con microorganismos. Vestimenta de trabajo, como ya lo mencioné, usar calzado adecuado, cofia y guantes de ser necesario, procurar que la ropa y el calzado estén limpios, higiene personal como lo que los dije, cuidar el aseo personal, mantener las uñas cortas, usar el pelo recogido bajo la cofia, dejar reloj, anillos o aros o cualquier otro elemento que pueda tener contacto con algún producto y equipo, es decir, no lo tenemos. Lavado de manos tiene que estar constantemente, ¿sí? Al ingresar al sector de trabajo, después de utilizar los servicios sanitarios y después de tocar los elementos ajenos al trabajo que están utilizando. Por ejemplo, si uso el celular en el área de trabajo, luego tengo que ir a lavarme las manos. No es lo recomendable porque yo tengo que estar atento a la hora de manipular alimentos, ¿sí? Pero si yo toco algo ajeno a eso, tengo que ir a lavarme las manos antes de tocar o tener contacto con un alimento o utensilio. ¿Cómo? Con agua caliente y jabón, usando cepillos en las uñas y luego secándose con toallas descartables. Quizás a la hora de cerrar el grifo, si son esos grifos con monocomando, ¿sí? Usar el codo para no contaminarlo con nuestras manos. Lavado de botas, sí, lavar el calzado cada vez que se ingresa al sector de trabajo. Siguiendo con las buenas prácticas en la manufactura, ya hablamos del estado de salud, ¿sí? Evitar el contacto con los alimentos si parece afecciones de piel, heridas, resfríos, diarrea o intoxicaciones. Evitar toser o estornudar sobre el alimento y equipos de trabajo. En caso de tener heridas, cubrir las mismas con vendajes y envoltura impermeable, como les decía. Y en cuanto a la responsabilidad, sí, realizar cada tarea de acuerdo a las instrucciones recibidas con distintos manuales, leer con cuidado y atención señales y carteles indicadores y evitar accidentes, ¿sí? Cuidar su sector. Esto es importante en las instalaciones. Mantener utensilios de trabajo limpios, arrojar los residuos en el cesto correspondientes. Los cestos siempre deben tener tapa. Lo ideal son estos cestos con pedal, ¿sí? Respetar los no, es decir, no fumar, no beber, no comer y no salivar cuando estamos en contacto con alimentos. ¿Cómo tiene que ser, sí, el lugar en el que trabajo? Pisos impermeables y lavables, paredes claras, lisas y sin grietas y rincones redondeados, cosa que la limpieza sea más fácil. Y evitar la contaminación cruzada, eso lo vimos es una de las 5 claves de la OMS, como vimos el videíto. ¿Cómo la evitamos? Almacenando en lugares separados los productos, ¿sí? Perdón, separados al producto y la materia prima, ¿sí? Evitar circular desde el sector, vamos a tener un sector sucio y un sector limpio, entonces no circulamos desde el sector sucio a limpio. Básicamente, sí, si nosotros seguimos las 5 claves de la OMS, sí, tenemos en cuenta cómo los microorganismos se están reproduciendo, podemos evitar las enfermedades transmitidas por alimentos, cocinando bien el alimento, manteniendo la higiene personal, evitando la contaminación cruzada, manipulando adecuadamente el alimento, recordar que la ropa de trabajo tiene que estar limpia y usarla solo y exclusivamente en el área del trabajo, mantener las temperaturas de conservación y cocción adecuadas de los alimentos, no trabajar enfermos o en caso de trabajar, tener los recaudos necesarios. Si hablamos de insectos y roedores, ¿sí? Realizar fumigaciones periódicas para que no tengamos en nuestro lugar de trabajo plagas. Em, Evitar los productos químicos en el alimento, si bien los mencionamos, ¿cómo los evitamos? Bueno, los podemos evitar básicamente primero los productos químicos tienen que estar separados de donde tenemos alimentos.
Y segundo, ¿sí? Con un buen enjuague con agua apta, ¿sí? Para consumo. Agua que todo lugar donde se elaboren alimentos tiene que tener un análisis de potabilidad de agua, que esa agua está adecuada, tanto para la cocción como para la de los alimentos como para la limpieza. Evitar los productos físicos. ¿Cómo los evito? Bueno, no usando relojes, anillos y demás, usando cofias, teniendo lámparas de LED por si o caso que puedan quizás romperse. Bueno, y obviamente cocción y recalentamiento adecuados, y por arriba de los 70 grados, no verse partes rojas en el alimento. Sobre todo si hablamos de carne picada, que es más riesgoso. ¿Qué condiciones predisponen a las setas? Bueno, claramente la temperatura de conservación inadecuada, preparación excesivamente anticipada, ya hablamos de los volúmenes grandes de comida, no puede estar más de 24 horas un alimento fuera, perdón, que no sea consumido, ¿sí? El alimento fuera de la heladera puede estar 2 horas como mucho y no guardamos sobras más de 24 horas porque pueden, o sea, corremos el riesgo de que estén contaminadas. Hay probabilidad en que haya microorganismos en eso y a medida que pasa el tiempo, como ya lo vimos, podemos tener más cantidad, ¿sí? Si descongelamos inadecuadamente el alimento, si no lo cocinamos bien, recuerden que el alimento se puede descongelar en la heladera siempre, nunca a temperatura ambiente o con chorro de agua caliente o al microondas también puede ser una opción. Y luego rápidamente en esos dos casos a cocción completa. Manipulación en caliente incorrecta, es decir, yo tengo que servir la comida por arriba de los 60 grados para que esté apta, ¿sí? Y tenga menos riesgo de encontrar a estas bacterias que me producen enfermedades. No utilizar sobras, ¿sí? Y obviamente una de las causas es la mala higiene personal a la que puede ocurrir que yo pueda contaminar el alimento. Los síntomas, como lo vimos en el videíto, pueden ser vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza y dolor abdominal. Fíjense que los vómitos y la diarrea pueden llevar a la deshidratación, ¿sí? Y en estos casos, ¿sí? En algunos casos puede llevar a la muerte. Así que bueno, ahora muchas gracias, ¿sí? Por escucharme. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Ahora, ahí está. Así me ven, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido el curso. Les voy a estar compartiendo un link con una autoevaluación en la cual ustedes van a responder algunos conceptos que vimos a lo largo de este curso, de esta capacitación, de esta actualización en la capacitación, porque todos son manipuladores de alimentos, tienen experiencia, tienen el carnet de manipulación de alimentos. Y esta capacitación sirve para incorporar algunos conceptos que no llegaron a incorporarse o para refrescarlos. Bueno, muchas gracias a todos y cualquier consulta les voy a andar compartiendo mi teléfono, el teléfono en realidad el teléfono de la empresa, para que puedan consultar o asesorarse. Que tengan un lindo día. Hasta luego.